Buenos días, mi nombre es Rocco Pieragostino y hoy les voy a exponer sobre los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos nacen de la necesidad que tiene todo sistema operativo de almacenar y recuperar información para su uso a través de los usuarios y de las operaciones que estos realizan. Un archivo es una colección de datos que almacena información. Se podría decir que es la unidad más pequeña donde se puede almacenar la información y funciona de tal modo que el usuario no tenga que preocuparse en el nivel exacto de dónde y cómo se almacena su información. Los archivos tienen distintos atributos que permiten identificarlo, es decir, son características que brindan al usuario y al sistema mismo la información necesaria para identificar un archivo. Entre estos atributos están el nombre, que es básicamente un atributo simbólico para que el usuario identifique un archivo. Está el identificador, que es una etiqueta unívoca para cada archivo, que generalmente es numérica, e identifica al archivo dentro del sistema operativo, o del sistema de archivos, mejor dicho. Está el tipo, que es la extensión del archivo y brinda una ligera información acerca del contenido exacto que tiene dicho archivo. La ubicación sería un puntero, el cual señala o, valga la redundancia, apunta hacia el dispositivo en el que está la locación del archivo. Está el tamaño, que es la cantidad de bytes que ocupa actualmente un archivo. Está la protección, que es el nivel de acceso o las restricciones de acceso que tiene dicho archivo para su seguridad. Y está la fecha, hora e identificación, que es una información acerca del uso del archivo para que se le pueda hacer un seguimiento. Habla de la última fecha y hora y la identificación del usuario que realizó la última modificación en el archivo. Ahora, las operaciones con archivos. Estas son básicamente lo que se puede hacer y para lo que se puede invocar a un archivo. Se puede crear un archivo, ya sea que esté vacío o no, y en esta operación generalmente se definen algunos de sus atributos. Luego, cuando un archivo ya no es necesitado, el mismo se puede borrar para desocupar espacio en el sistema de archivos. El archivo también, para poder usarlo, necesita que sea abierto, es decir, para uno poder usar un archivo primero necesita abrirlo, que sería otra de las operaciones que se pueden realizar con ellos. Luego de usarlo, el archivo se cierra, que básicamente sería lo contrario a abrir, es decir, cuando uno abre, uno carga el archivo con toda su información en la memoria principal. Cuando lo cierra, que termina su uso, descarga de la memoria principal o elimina de la memoria principal dicho archivo y sus atributos para desocupar esta memoria. El archivo también se puede leer, que es para saber la información, sus atributos, todo lo que tiene el archivo dentro. También se puede escribir, que sería agregarle información, ya sea al principio, al final, modificarlo, etc. Esta operación por lo general suele agrandar el tamaño del archivo, es decir, que se le añaden más bytes al tamaño que ocupa en el sistema. Se puede concatenar, que es una forma de escribir el archivo mucho más restringida, ya que solo permite escribir al final del archivo. Se puede buscar el archivo, se puede obtener sus atributos para tener algo, por decirlo así, como una lista de los atributos y la información que estos conllevan de un determinado archivo. Se pueden establecer los atributos cuando posteriormente de ser creado el archivo, el usuario desea cambiar algunos de los atributos. Y finalmente, un archivo se puede renombrar, que es para
cambiar el atributo simbólico del nombre que sirve para su identificación delante del usuario. Luego, los archivos se guardan por lo general en directorios. Un directorio no es más que un archivo especial que contiene a los distintos archivos, su información y puede contener otros directorios. Por lo tanto, los directorios poseen distintas estructuras, esto es, la forma en la que se organizan los distintos directorios dentro del sistema de archivos. Están los directorios de un único nivel, que son los más simples, es decir, que todos los archivos y toda su información se guardan en un mismo directorio. El problema es que cuando el número de archivos aumenta, empiezan a haber todo tipo de problemas. Por ejemplo, no puede haber dos archivos con el mismo nombre, ya sea que tengan diferente tipo o no. Entonces, si un directorio de un único nivel tiene 1.000.000 de archivos, por decirlo de alguna manera, esto presentaría unas graves limitaciones. Para eso, se podría pasar al directorio de 2 niveles. Básicamente, son 2 niveles que en el primero o en el de mayor jerarquía se separan los usuarios. Esto es para que cada usuario tenga su propio espacio de archivos y pueda haber 2 archivos con el mismo nombre siempre y cuando pertenezcan a 2 usuarios distintos. Entonces en el primer nivel se separan por usuario y después los niveles posteriores o el nivel posterior corresponde un espacio a cada usuario. El problema de esto es que cada usuario estaría, por decirlo de alguna manera, aislado. Y entonces, al querer cooperar o hacer alguna tarea en conjunto o compartir archivos, podrían generarse problemas. Luego está la estructura de árbol. La estructura de árbol de las expuestas hasta ahora es la más lógica de todas. Es decir, que un usuario que le gustaría, por ejemplo, organizar sus archivos de forma lógica, con una jerarquía, bueno, para eso es la estructura de árbol. Se parte de un directorio raíz y a partir de ese directorio raíz van bajando en la jerarquía. Entonces cada directorio tiene dentro de sí mismo los archivos con información referente a ellos y puede además tener otros directorios. Y luego está el directorio en grafo acíclico, que básicamente es parecido al directorio de árbol, muy parecido, pero se basa en la posibilidad de que un archivo pueda pertenecer a 2 directorios a la vez. Las operaciones con directorios. Estas difieren un poco de las que se pueden hacer con los archivos. A continuación, algunas de ellas. Un directorio se puede crear, ya sea que esté vacío o no. Se puede borrar para desocupar espacio en el disco o en el sistema de archivos. Se puede abrir para darle un vistazo a lo que tiene dentro, o sea, ya sean archivos, atributos de estos archivos u otros directorios. Se puede cerrar un directorio cuando ya no está en uso. Se puede leer el directorio para ver la información concerniente a él. Se puede renombrar, es decir, cambiar el nombre con el que el directorio se identifica ante el usuario. Se puede enlazar, y esto es crear un enlace de un archivo que está en otro directorio. Por ejemplo, un archivo está en el directorio B y nosotros queremos que esté también en el directorio A. Para eso se crea un enlace al directorio B en el directorio A. Y desenlazar es básicamente el sentido contrario de la operación de enlazar. Ahora, el concepto de lo que es un sistema de archivos. Pues un sistema de archivos es un conjunto de herramientas que el sistema operativo incluye para el almacenamiento, el uso, la protección y el mantenimiento de la información, de los archivos y de todo lo que el usuario necesite guardar.
Un sistema archivo debe, como objetivos primarios, poder almacenar gran cantidad de información de forma organizada y que la información sobreviva a la terminación del proceso que la usa. Existen varios sistemas de archivos. Por lo general, los sistemas operativos, cada uno tiene su propio sistema de archivos propio. Está el archivo de nuevas tecnologías usado por Windows. Está el archivo de vida el sistema de archivos extendidos 3, que es el usado por Linux. Está el XFS, que es un archivo usado por Unix, específicamente en las máquinas Silicon Graphics. Y está el sistema de archivos con bitácora, que es el usado y desarrollado por IBM. Todos estos sistemas de archivos, sus nombres obedecen a la abreviación de sus siglas en inglés. Protección en los sistemas de archivos. Esto nace de la necesidad de proteger la información del usuario frente a daños físicos, lo que sería la fiabilidad, y frente a los accesos incorrectos, que en este caso sería la protección talmente dicha. Para esto se usa normalmente, en el caso de los daños físicos o de la fiabilidad, se realizan copias de los archivos. Y para el caso de los accesos ya es más complicado. Para esto, por ejemplo, existen los tipos de acceso. Esto se refiere a los permisos que puede tener un usuario para realizar una operación específica en un archivo. Por ejemplo, se pueden restringir algunas operaciones en referencia a un archivo y un usuario. Entre estas operaciones que pueden ser restringidas están la de la lectura, la de la escritura y la de la ejecución. Luego está el control de acceso, que sería la solución más usada y más implementada a la hora de proteger un archivo. Esto se hace haciendo que los usuarios se dividan en varios grupos. Está el propietario, que es el que crea el archivo. Está el grupo, que sería el conjunto de usuarios que están usando el archivo, y está el universo, que serían los demás usuarios. Para esto, entonces, en el sistema se especifica una lista de control de acceso que determina los dominios de protección y van a especificar los recursos a los que puede acceder un determinado proceso y gestiona los derechos de acceso. Esta ha sido toda la exposición. Muchas gracias.